Estamos en este programa con la presencia de una persona que le ha tocado estudiar por muchos años el comportamiento de la vecina isla, del vecino país de Haití, comportamiento migratorio de manera seguida de parte de nacionales haitianos hacia nuestro país, pero él no solamente conoce el aspecto migratorio con Haití, sino que también maneja a rasgos generales también una cultura vasta en materia de migración, porque ya ha escrito más de 10 libros en esa materia y también fue la persona que se encargó de elaborar, es el autor de la ley 285-04 de migración, y qué placer contar con su presencia. Es actualmente viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, y hoy pues contamos con su presencia en este programa Puntos Encontrados. Me refiero al doctor Juan Manuel Rosario. Saludo, distinguido viceministro, bienvenido a Puntos Encontrados. ¿Cómo se siente? Salud, gracias. Estoy bien y gracias por invitarme a su programa. Qué bueno que esté con nosotros. Juan Manuel, recientemente un alto comisionado de la ONU le hizo la recomendación al gobierno de la República Dominicana de que debía paralizar las deportaciones que se estaban realizando, según ellos, violentando los derechos humanos. Y me gustaría, obviamente, pues que usted nos opinara con relación a esa opinión que ofrece la ONU, que hasta hace unos meses atrás se veía como que había cierta armonía de nuestro país con los Estados Unidos y también con este organismo. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué esta variación? No, mire, no hay tal variación. Eso es una constante en los organismos internacionales cuando se trata de la política migratoria dominicana. Ha sido una pretensión, y nosotros hemos dado a conocer eso a la opinión pública muchísimas veces, una pretensión de los organismos internacionales de que la República Dominicana tenga una política migratoria acorde con la apertura de la frontera, de dejar pasar la población o la población haitiana hacia la República Dominicana. Mire, el artículo 151 de la Ley de Migración manda a hacer un plan de regularización. Ese plan de regularización tiene varios componentes para que una persona pudiera calificar como persona que podría entrar dentro del plan de regularización. Y uno de los parámetros es el vínculo social, el vínculo laboral, el vínculo familiar, que es lo que demuestra el arraigo de esa persona con la República Dominicana. Ese plan, además debería tener la persona documentos de identidad. Eso lo planteó la ley. Luego viene y se hace el decreto para ejecutar ese mandato de la ley. Inmediatamente a nosotros nos tocó, cuando digo nosotros, a quien les habla y a algunos técnicos más, se nos encomendó hacer una propuesta de plan de regularización. Eso por allá por el 2013. Sí, y nosotros hicimos la propuesta. Se le entregó al gobierno del momento, al presidente del momento, y luego, pocos días después, del Palacio hacen una llamada diciendo que los organismos internacionales querían reunirse con los técnicos que elaboraron el proyecto de plan de regularización. Yo recuerdo que yo dije, no, pero yo no tengo que reunirme con los organismos internacionales, porque la política migratoria dominicana, nosotros no tenemos que discutirla con organismos internacionales. Ahí estaba la ONU y habían otros organismos internacionales. Entonces, y se dio un gran debate. Y nosotros logramos mantener el interés nacional en ese proyecto de plan de regularización. Pero ¿qué ocurre? Que el presidente de ese momento prácticamente ya estaba en la etapa de la transición y dejó el proyecto, que era un proyecto de decreto, lo dejó ahí el nuevo presidente. En ese entonces recibe esa propuesta de plan de regularización. ¿Y qué ocurrió? Que los organismos internacionales, cuando estaban discutiendo con nosotros, hubo muchas cosas que no pudieron introducirla en ese proyecto. Pero luego llega el nuevo presidente, que era el PLD, y no me gusta mencionar partido ni
porque esto es un asunto, para mí el problema migratorio está por encima de partidos, es un asunto de interés nacional y a veces hay gente que quiere politizar una situación tan delicada. Y por eso yo hablo de periodo, no me gusta hablar directamente de responsable partidario, porque eso es un poco delicado. De hecho, hemos observado que ha habido como un interés de politizar este tema. Entonces, las autoridades del momento, los organismos internacionales aprovecharon y recibieron de nuevo el proyecto. Lo que ellos no pudieron conseguir con nosotros, éramos los técnicos dominicanos. Luego, al entregárselo a ellos solo, ellos hicieron las modificaciones que ellos entendían solo a ese proyecto de plan de regularización. Después de eso, yo tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de ese momento para discutir la problemática migratoria y yo le hice la observación. Yo le decía, pero ¿y cómo es posible que ya que nosotros habíamos llegado a una aproximación importante en función de los intereses de la República Dominicana, cómo eso cayó luego en manos de los organismos internacionales y modificaron todo? Entonces, con esa modificación se hizo el decreto. Por eso ¿Qué modificaciones? Por eso es que hubo toda una... en la parte que tiene que ver con la estructura y con situaciones que nosotros no habíamos contemplado. Se prohibió las deportaciones en ese decreto. Las deportaciones se prohibió. Se permitió algunos requisitos que nosotros habíamos establecido, lo abolieron, lo quitaron, requisitos para poderse para poderse regularizar. Entre otras cosas, los detalles lo podemos ver en cualquier otro momento, de dónde se modificó todo. Y en ese momento se le hizo la observación que había que aprovechar que nosotros habíamos llegado a una situación que no permitió que los organismos internacionales hicieran lo que tenían que hacer, lo que ellos querían hacer. La ONU insistía en ese momento en que nosotros debíamos asumir los niños no acompañados y que debíamos asumir también los envejecientes haitianos que entraban a la República Dominicana, y nosotros no permitimos que eso ocurriera. Nosotros logramos frenar eso, porque la pretensión es que la República Dominicana, alegando que la población haitiana no tiene documentación, que nosotros asumamos la responsabilidad de todas esas personas ilegales, indocumentados, y que resolvamos el problema de Haití en ese sentido. O sea, como que sirvamos de refugio. Sí. Eso se planteó desde el punto de vista del plan de regularización. Lo del refugio tiene otra connotación, otro manejo que yo se lo voy a explicar. Entonces, lo que le estoy significando a usted y a los televidentes es que eso ha sido un plan permanente de los organismos internacionales, con la complicidad de las autoridades dominicanas. ¿Y por qué le digo con la complicidad de las autoridades dominicanas? Bueno, porque ellos ejecutaron el plan de regularización con todas las modificaciones que le hicieron al proyecto. Y aún así, ellos mismos violaron su propio decreto. O sea, además de las modificaciones, los organismos internacionales, en la medida que se iba desarrollando el plan, siguieron haciendo pedidos de introducir nuevas situaciones en la aplicación del plan que permitiera que se regularizara o que entrara la mayor cantidad posible de haitianos. En ese entonces, ¿cuántos se regularizaron? Entonces, en el plan se inscribieron 288,000. De esos 288,000, ellos excluyeron 20,000 y algo porque supuestamente era los que más problemas tenían. Y quedaron 260,000. De esos 260,000, solamente 7,834 calificados para ser residentes. Y los otros, ellos le dieron el estatus de no residente, que eso tiene una importancia, la diferenciación entre residente y no residente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros llegamos entonces a esta posición que hoy tenemos y hacemos una auditoría documental del plan. Comenzamos a investigar. Lo primero es que de lo que nosotros investigamos, de los expedientes que investigamos, más del 56% no presentaron ningún documento. Usted está hablando que de 260,000, más del 50%. Ya usted sabe la cantidad de personas que lo inscribieron sin nada, solamente con ellos poner el nombre que ellos querían. Un nombre, sí, saber dónde salía ese nombre. Nada. Entonces, hubo una parte que entonces, los ejes que yo le acababa de decir, que tiene que ver con el eje de arraigo social o arraigo familiar o arraigo laboral, hubo alrededor de un 18% que tampoco cumplió. Usted lo va sumando, muy pocas personas, desde la perspectiva de lo que el mismo decreto de ellos decía, podía calificar. Y digo desde la perspectiva del decreto, porque la documentación que presentaban ellos era documentación inconsistente. Había documentación ahí
dentro de lo que supuestamente calificaban, con raspadura, o sea, que cambiaban el nombre. Un solo documento sirvió de soporte para que muchos extranjeros se incluyeran en el plan. Y a eso se agrega que a veces el documento lo botaban, aparentemente, decía que se le había perdido, iba a la policía, buscaban un certificado de que se le había perdido el documento, pero el documento seguía en manos de ellos, era para que le dieran otro nuevo. O sea, con el mismo documento, entonces se podrían regularizar varias personas. Varias personas. Mire. Yo quiero que usted me dé un segundito para irme al corte. Sí, cómo no. Y luego seguirle escuchando, porque verdaderamente que esto, el pueblo debe empaparse y saber qué es lo que ha sucedido en la República Dominicana con relación al tema de la regularización de los haitianos en nuestro país. Estamos conversando con Juan Manuel Rosario, viceministro en Asuntos Migratorios y de Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Nos quedamos en la parte del plan, el plan de regularización, Juan Manuel, y yo quisiera saber qué ha pasado con esos 7,000 que fueron regularizados. ¿Esas personas mantienen su estatus legal en el país?